Coloqué adrede primavera, pues porque me gusta mucho y porque yo creo que tenemos que estar ante esta situación, pues cada vez más positivos. Pues, no es fácil, pero bueno, no vamos a dejarnos ganar por tanto miedo y tanta cosa. Hay que seguir trabajando con mucho amor y bueno, aprovechando que está el Padre acá, pues al final que nos regale una oracioncita ideal, Padre. Claro, de una. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Mm, Y hoy yo hago la invitación por el chat, a ver si alguien más se conecta. Bueno, siguiendo con nuestro taller, hoy el tema es sobre cambios fisiológicos del ejercicio. Otro de los pilares importantes en los que basamos nuestro taller. Ya saben que cualquier inquietud, al finalizar la podemos resolver entre todos y, y la idea es dejar un espacio pues para que nos veamos ahí todos, activamos nuestras cámaras y conocernos un poquito más, aunque yo los conozco a todos, pero quizás muchos no conocen a otros de los compañeros del taller. Bueno, buenas noches. Agradecerles por estar acá, agradecer a Dios sobre todo que nos permite llegar hasta este momento y que gracias a Él con muchas condiciones óptimas de vida. Bueno, entonces el tema de hoy es cambios fisiológicos eh, del ejercicio. Entonces me dicen, por favor, ya voy a poner a compartir la pantalla. Si la logran ver, una pantallita como blanca con verde, ¿sí la ven? Sí, Cami, se ve. Perfecto, gracias, padre. Esta charla, digamos que es la que más contenido técnico tiene, porque pues obviamente al hablar de cambios fisiológicos por el ejercicio, pues no hay opción de hacer un bypass o de no tocar términos médicos que puedan ser un poquito pesados. Entonces, yo sé que es un tris densa, he procurado resumirla a lo más posible, pero que los puntos importantes pues se nos queden. Recuerden que nosotros debemos ser unos multiplicadores de toda esta información y en la medida que nosotros enseñemos esto que aprendemos, pues esa información nos va a quedar más fija en nuestra memoria y realmente eso es lo importante, que seamos nosotros partícipes del crecimiento de este taller y que según los sueños, pues ojalá al día de mañana seamos muchísimas personas hablando de esto. Entonces son dos cosas importantes. Digamos que la parte del ejercicio afecta a todo el cuerpo. El cuerpo nunca lo podemos separar o por sistema o por órganos o por la parte superior o parte inferior, porque es complicado. Hay unas relaciones muy grandes, unas incluso que no hemos logrado identificarlas bien, pero de pronto en otras latitudes donde manejan mejor el concepto de energía, eh, tienen cómo explicarnos de una forma más fácil cómo estos canales energéticos afectan todo el cuerpo, así esté, por ejemplo, una representación en la planta del pie de unos órganos principales, activando ciertos puntos, pues tiene que ver con todo, así esté muy lejos del sitio que está activando, esa energía se transmite y llega allá y puede producir cambios positivos para su funcionamiento. Entonces,
digamos que lo podemos dividir en dos grandes grupos, que son las adaptaciones cardiovasculares y la respiración durante el ejercicio. Les digo que estas son dos, es como la puntica del triángulo, porque realmente es muchísimo a nivel metabólico, a nivel inmunológico, todo lo que sucede con el ejercicio, que por fortuna todas son beneficiosas. Incluso en algunas ocasiones me han dicho, pero la gente que hace ejercicio también se muere. Y yo, pues claro, pues obvio, nosotros eh, dejamos este campo, este cuerpo físico, digamos que es lo que nosotros llamamos muerte, dejar este cuerpo físico que nos lo ha prestado la vida y Dios para utilizarlo, pero nuestro espíritu sigue y el espíritu es que de acuerdo a lo que nosotros hagamos, pues dependerá a dónde iremos y de acuerdo a nuestras creencias. Bueno, espero ir lo más rápido, pero a la vez lo más claro posible en cuanto a las adaptaciones cardiovasculares. Cardiovascular hablamos de corazón y hablamos de todos los vasos, es decir, arterias, venas y capilares. Recuerden que el corazón es esa bomba que se encarga de enviar esa sangre a todas las partes del cuerpo, a todos los tejidos, a todos los órganos, eh, donde se requiere ese transporte de oxígeno, el transporte de dióxido de carbono, que es el CO2, que se produce el metabolismo celular, además de todos los nutrientes que necesita la célula para su correcto funcionamiento. Eso quiere decir que a mayor necesidad metabólica, mayor flujo. Es decir, si nosotros estamos haciendo actividad física, pues obviamente la parte muscular va a requerir de más cantidad de oxígeno. Entonces, eso va a llevar a que metabólicamente todas las células del músculo, los miocitos, pues se activen y requieran de más insumos, como que nosotros aceleramos el carro, pues se requiere de más aceite, más gasolina, va a consumir más agua, bueno, todo lo que produce el ejercicio a nivel del cuerpo. Entonces, esas necesidades de oxígeno y de nutrientes también se elevan para lograr satisfacer precisamente el cambio que sucede por aumentar la actividad. Un ejemplo, en reposo nosotros podemos tener por cada 100 gramos de tejido muscular un flujo de 4 centímetros de sangre, pero durante la actividad física esos 4 centímetros de sangre pueden llegar a subir hasta 80 centímetros de sangre por los mismos 100 gramos de músculo. Eso quiere decir que el requerimiento se multiplica 20 veces al del consumo basal. Imagínense la cantidad que tiene que mejorar ese corazón en cuanto a su función basal para lograr satisfacer ese aumento de 20 veces el requerimiento de esa sangre a nivel muscular. Entonces, durante el ejercicio intenso, ese flujo puede pasar que normalmente puede estar alrededor del 15 al 20% en los músculos, puede subir al 80% en los músculos. Entonces, ¿cómo hace o qué hace el cuerpo para lograr esto? Porque nosotros no tenemos cómo conectarnos una manguerita para aumentar el flujo, no. Lo que hace el cuerpo es restringir el flujo a ciertos tejidos donde no se necesita en ese momento para dejar la mayor posibilidad del flujo hacia el músculo. Y esos tejidos que se restringen son la piel, las paneras y la parte del tracto gastrointestinal. He ahí la dificultad grande de lo que es el metabolismo de todo lo que de todo lo que ingiramos durante la actividad física. Por eso es que nosotros durante la actividad física no somos capaces de digerir y de ingerir una bandeja paisa, por ejemplo, porque es muy pesada. Para satisfacer esas necesidades calóricas y esas necesidades de electrolitos, pues se han inventado las famosas bebidas de rehidratación con sus sales y sus cosas, vitaminas y todos los micronutrientes, y también las famosas geles, donde pueden ir de acuerdo a lo que uno necesite, mayor cantidad de energía, que pueda ser de mediana, de larga o de corta acción,
sumados a alguna cantidad de electrolitos y de pronto hasta alguna cantidad de aminoácidos. Todo esto, pues, para lograr satisfacer esa cantidad de sangre que se va al músculo y que como queda tan poquito en el tracto gastrointestinal, entonces se debe ingerir alimentos que sean fácilmente absorbibles y que no produzcan tanto problema estomacal como gases o cólicos o hasta ganas inmensas de entrar al baño con diarrea, náuseas, cosas de esas. Bueno, ¿cómo hace el cuerpo para lograr esto? Pues activa el sistema nervioso simpático. Recuerden que el sistema nervioso simpático es una de las partes del sistema nervioso autónomo. Autónomo quiere decir que anda solo, pero es que no anda solo automáticamente, no tan automáticamente, porque cada vez descubrimos que nosotros podemos variar esa automaticidad de ese sistema nervioso autónomo. De pronto no variarla porque la vamos a dominar, pero sí guiarla un poco. Y ese se divide en dos, que es el simpático y el parasimpático. Como estamos hablando de actividad, entonces la parte que se activa es el simpático. ¿Y qué hace este sistema nervioso simpático a nivel de los vasos? Hay un esfínter que es como si fuera una valvulita que permite que haya mayor o menor flujo en los capilares. Capilares es el vasito más pequeño que ya entra como al tejido, que es el que se encarga de llevar la sangre a las células. Entonces lo que hace es producir que ese esfínter precapilar se dilate y llegue mayor cantidad de flujo a esa célula. Ya dijimos que el flujo se aumenta puede llegar hasta aumentarse unas 20 veces. Bueno, eso en cuanto a la parte del esfínter precapilar. Pero a nivel del corazón, pues aumenta la contractilidad por una cantidad de receptores que existen, tanto adrenérgicos, aumenta la frecuencia y también aumenta a nivel renal esa capacidad que tiene el riñón de no liberar los líquidos, porque como el organismo está necesitando mayor cantidad de sangre, pues además de las pérdidas de sudor y de todo lo que implica el metabolismo de la célula, y si el riñón sigue perdiendo cantidad de líquidos como hace normalmente, pues muy fácilmente entraríamos en un bajo gasto y el rendimiento se nos caería al piso. Por eso es que es tan importante durante la actividad física, cualquiera que sea, nuestra hidratación desde unas horas antes de la actividad para que el cuerpo esté como bien cargado, como bien lleno. Obviamente si nos dan ganas de orinar, pues paramos, orinamos y no pasa nada. Siempre en todas las actividades pueden ser de mediana y larga distancia, pues ahí está la posibilidad de muchos baños que siempre se colocan por ahí. Bueno, como les dije, ese flujo se distribuye a los músculos, sobre todo que estamos utilizando, por ejemplo, durante el trote, que el trote es uno de los ejercicios más completos que hay. Digamos que ese flujo se distribuye a todo el grupo osteomuscular, pero hay un aumento en la parte inferior, en las piernas y en la cintura inferior, porque es donde más, digamos, más fuerza está ejerciendo. Yo sé que en la cintura escapular también, debido al movimiento de los brazos, pero no requiere de mucha fuerza, sino solamente es un movimiento pendular. Entonces hay un aumento de flujo allí, pero no tanto como en las piernas. Al revés, sucede, por ejemplo, con la natación, que ese flujo es desde la cintura hacia arriba en mayor cantidad, porque los músculos que más se utilizan pues son toda la parte dorsal y la parte de los brazos y el pectoral, ¿no? Obviamente siempre todo lo que es el core se va a utilizar en cualquier actividad física, pero hay unos que son dominantes a otros. Bueno, entonces esta redistribución es la que se encarga el sistema nervioso simpático, de acuerdo a lo que uno esté utilizando, a producir mayor o menor efecto sobre ese esfínter precapilar. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues hay una vasoconstricción generalizada donde no se necesita flujo y hay una vasodilatación local donde sí se necesita flujo. Obviamente se necesita flujo donde se esté activando el movimiento. ¿Qué pasa con el corazón? Digamos que el corazón, si nosotros le pudiéramos, para explicarles, colocar como
cómo funciona, cómo lo medimos. Por ejemplo, un carro lo medimos por el tamaño del motor, los caballos de fuerza, el torque. El corazón, podríamos hablar de este como el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de volumen que puede botar el corazón en un minuto. Entonces, normalmente ese corazón en una persona adulta puede estar entre 5 a 6 litros por minuto. Un sedentario cuando hace ejercicio, ya vimos cómo este gasto cardíaco tiene que aumentar mucho, tanto a que puede llegar a 25 litros por minuto. Pero en cambio, cuando un maratonista, es decir, una persona se ha entrenado, este gasto cardíaco puede aumentar hasta 40 litros por minuto. Si partimos del basal, que es de 5 a 6 y llegamos a 40, está 8 veces aumentado ese gasto cardíaco, solamente hablando del volumen que es capaz de botar ese corazón por minuto. No estamos hablando de lo que sucede en los otros órganos, es decir, tiene una capacidad adaptativa enorme. ¿Por qué hace eso? Porque el corazón, como vamos a ver más adelante, pues puede aumentar un poquito el tamaño y además va a aumentar un poquito la fuerza de contracción de sus paredes, como también la fuerza de relajación de sus paredes para poder albergar un poquito mayor volumen antes de cada contracción. Los reguladores principales de gasto cardíaco pues son la frecuencia cardíaca y el retorno venoso, porque de nada nos sirve que el corazón esté bombeando mucho, pero no le está llegando mucha sangre. Eso sucede cuando estamos ante un escenario de trauma, que el paciente está perdiendo sangre, pues por más que sea joven ese corazón y que no tenga ninguna enfermedad, no le llega sangre, pues la presión se va a caer, la persona la vamos a ver pálida, sudorosa, fría, y hasta que pierda pues, la conciencia, porque no hay buen gasto cardíaco, porque hay muy bajo gasto a nivel cerebral. Entonces, lo que uno busca durante el entrenamiento es lograr todas estos cambios adaptativos del corazón y de los órganos pues, predominantes. Esta es una cosita para que solamente la veamos, que es la ley de Frank Starling. Digamos que es como lo que veíamos nosotros en física de resortes. El resorte, entre más lo elongues, más se va a encoger, pero hasta cierto punto, porque muchas veces cuando estiras mucho ese resorte, ya pierde esa capacidad de encogerse. Así mismo le pasa al corazón. Por eso es que esos corazones tan grandes llegan a veces a ser menos efectivos que un corazón que no sea tan grande. Eso le pasa al corazón cuando está expuesto durante mucho tiempo, como sucede con las personas que sufren de la presión y que no se controlan bien. Ese corazón crece y crece y crece porque cada vez está teniendo que adaptarse a, a poder vencer esa presión, que cada vez es mayor y más difícil, hasta que ya el corazón crece tanto, hasta que ya no logra tener una buena contracción y se vuelven corazones grandes, pero que casi no funcionan. Bueno, desde el punto de vista pulmonar, digamos que tenemos una gran ventaja, y es que nuestra capacidad pulmonar es muy, pero muy buena, tanto que un atleta élite, desarrollando su mayor capacidad, no gasta más del 60% de la capacidad pulmonar total. ¿Qué es esta gráfica? Son los volúmenes con los que estudiamos la fisiología a nivel pulmonar. Digamos que la línea de arriba y la línea de abajo, ustedes pueden ver el letrero que a la derecha que dice capacidad pulmonar total. Esto es como si nosotros desinfláramos completamente los pulmones y luego lo llenáramos completamente de aire. Esa sería la capacidad pulmonar total. Lo que pasa es que eso no se puede hacer. Siempre tiene que quedar una partecita de volumen, que es el volumen residual, porque si no, se colapsaría y no se podría volver a inflar. Entonces nosotros nos manejamos el volumen, digamos que sin contar el volumen residual de ahí para arriba. Eso sí puede alterarse, y la forma más fácil de nosotros manejar eso, pues aparte que nuestro pulmón, tejido pulmonar, es cada vez más sano, porque cuando hacemos actividad física está uno exponiendo esos músculos intercostales, los músculos que dependen de la respiración, pues los trabaja más, pues va a tener una mejor mecánica, y a la vez el alvéolo, que es como la bolsita pequeñita que guarda el aire y que es donde se ejerce el intercambio de la sangre que viene de los tejidos llena de dióxido de carbono por oxígeno, es en el alvéolo. Esos
saquitos alveolares o vacinos también están mucho mejor porque se han activado durante la parte del ejercicio. Bueno, pero en cuanto a pulmón, no hay problema. Ojo con eso y quiero que tengan muy presente. Como no hay problema, infortunadamente la mayoría de los preparadores físicos eh, lo dejan como a un segundo plano. Y yo me he dado cuenta cómo el simple hecho de una mala mecánica respiratoria durante el ejercicio te puede tirar el resultado o te lo puede diezmar muchísimo. Por ejemplo, un ejemplo chiquitico. Todos ustedes alguna vez han corrido y les ha dado lo que llamamos el dolor de vaso. Eso se ha demostrado que es una mala técnica respiratoria. Es decir, exigimos mucho en algún momento al cuerpo y no estamos supliendo ese aumento en esa exigencia con aumento en la respiración. ¿Por qué? Porque estamos respirando menos de lo que necesita el cuerpo. Recuerden que esa vasoconstricción generalizada que está ocurriendo en todo ese sistema digestivo, allí está incluido el diafragma. El diafragma es uno de los músculos más importantes para la respiración. Y yo creo que, porque eso es una teoría, todavía no se sabe, ese famoso dolor de vaso no tiene nada que ver con el órgano vaso, porque yo no lo tengo desde el año 85 y todavía hace como 2 años, que ahorita les voy a contar un truquito, que hace 2 años por ahí no tengo vaso, no me da dolor de vaso, me dolía sin tener el vaso desde hace más de 30 años. Entonces parece que es porque debido a esa vasoconstricción generalizada que hay, ese diafragma que depende de unos vasos que vienen de la parte superior del abdomen, como hay vasoconstricción, no está llegando suficiente sangre oxigenada y por eso es que duele. En caso de que nos dé ese dolor, ¿qué hay que hacer? Hay que bajar mucho el ritmo y hay que hacer respiraciones de capacidad pulmonar total, es decir, botar todo el aire que se pueda al máximo, y luego tomar todo el aire que se pueda al máximo, retenerlo unos 3 segundos y volverlo a botar, hacerlo varias veces durante unos 2 minutos, disminuyendo el ritmo que estamos haciendo la actividad, el dolor tiene que pasar. ¿Y por qué pasa? Porque simplemente al meter nosotros más cantidad de aire, es decir, más cantidad de oxígeno, pues ese diafragma va a recibir esa necesidad que estaba aumentada y que no se estaba haciendo y va a dejar de doler. Bueno, otra forma es que la frecuencia respiratoria se aumenta. Nosotros normalmente podemos respirar entre 10 y 12 veces por minuto. Cuando hacemos ejercicio podemos llegar a 30, 40 veces por minuto. Entonces eso realmente aumenta mucho ese intercambio gaseoso que es lo que nosotros necesitamos. Ojo vivo, el aparato respiratorio no es una limitante de nuestra capacidad, pero sí se debe entrenar. Sí se debe entrenar y nosotros acá, los que hemos podido hacer la actividad, que tenemos, Padre Edison, tenemos acá una pistica como de 600 metros, pero afortunadamente toda hacia arriba y muy técnica. Uno de los objetivos que yo les inculco siempre es que logremos llegar a la cima haciendo una respiración 3x3, quiere decir 3 inspiraciones, 3 expiraciones. Normalmente nosotros hacemos 2-2. Y cuando estamos ya en la parte final del ejercicio o cuando estamos haciendo un intervalo o cuando estamos ya llegando a zona 4 o zona 5, pues obviamente vamos a estar 1-1 porque es muy difícil cuando tiene uno la frecuencia cardíaca llegando por encima del 90%, mantener una respiración 2-2 o 3-3. Pero acá el entreno que hacemos es procurar llegar arriba haciendo 3 inspiraciones por 3 expiraciones. Eso es, para los que no comprenden, es hacer esto, por ejemplo. Voy a hacerlo duro para que escuchen. Es inspirar 3 veces y es botar 3 veces durante toda la actividad hasta que nos permita llegar arriba con esas 3 respiraciones. Porque cuando el corazón se acelera mucho, pues es muy difícil mantenerlo. ¿Qué sucedió? Cuando yo empecé a aplicar esto en mi entreno de larga distancia, es decir, cuando salía a hacer rodadas de trote largas de más de 1 hora y media o 2 horas, mantenía siempre 3x3, pero no lograba, digamos, que
subir de una velocidad de 9.5, 9.6 kilómetros por hora. Entonces tocaba pasar a 2.2, es decir, y lograba subir a 10.5 kilómetros por hora, que en mi caso era una velocidad muy buena para el, el largo, para la distancia larga, lo que nosotros llamamos ritmo extensivo, es decir, distancias largas, pero que la frecuencia cardíaca no se mueve. Cuando pasé a 3.3, digamos que estaba un poquito indisciplinado y no he vuelto a trotar mucho, pero llegué hasta 10.5, 3.3 y la frecuencia cardíaca no se me subía de 140 por minuto. Es decir, estaba en zona 3 media o zona 3 baja a 3.3 en ritmo extensivo, que era lo ideal. Ojalá pueda lograrlo nuevamente cuando vuelva a entrenar. Pero el aparato respiratorio no es una limitante de nuestra capacidad, pero sí lo debemos entrenar, sí lo debemos entrenar. La respiración es muy importante. Recuerden que el músculo necesita no solo el azúcar, no solo los electrolitos, no solo los otros micronutrientes, sino también oxígeno. Si no hay oxígeno, el músculo no va a trabajar bien. Bueno, durante el ejercicio, pues obviamente las necesidades de oxígeno aumentan y la producción de CO2 también aumenta. Esto es lo que va a llevar a la adaptación de la respiración, por eso cada vez respiramos más rápido y más profundo. Otra enseñanza, la respiración debe ser abdominal, es decir, diafragmática, no debe ser apical, como que subamos los hombros, no, la respiración abdominal debe ser queriendo nosotros inflar la barriga, sacar barriga. Esa es una respiración mucho más efectiva que la respiración que hacemos cuando elevamos los hombros. Bueno, ¿qué pasa cuando seguimos haciendo ejercicio? Pues hay una adaptación crónica de esos vasos. Para ir un poquito más rápido, digamos que el vaso, es decir, la arteria y el capilar, se vuelve más sensible al óxido nítrico. El óxido nítrico es una sustancia que también se produce que nos ayuda a que el vaso se dilate. No solo la parte del sistema nervioso simpático que hablábamos del esfínter capilar, sino la dilatación de todo el vaso. Recuerden que la arteria tiene la capacidad, o es un vaso que histológicamente hablando tiene una capa muscular mucho más fuerte, por eso es que es un tubo como más denso. En cambio la vena es un tubito que tiene menos capacidad de mantener la forma, se colapsa más fácil porque es un vaso de capacitancia, es decir, como de recoger, como de tener mayor volumen, pero no tiene esa capacidad de contraerse como la arteria. Eh, Hay una disminución en la tensión arterial sistémica, también debido a la acción del óxido nítrico y a otras sustancias que se generan que nos van a ayudar a que al haber menos tensión arterial sistémica, pues la sangre puede llegar más fácil. Tiene que eh, trabajar menos ese corazón para que envíe la sangre allá. Por eso es que la actividad física es tan importante para evitar en un futuro sufrir de la hipertensión. La hipertensión, lo que hemos catalogado nosotros como el enemigo silencioso, porque infortunadamente no produce ningún síntoma o ningún cuadro clínico en sus etapas iniciales. Esas etapas iniciales pueden tardar años, 2, 5 años, antes de dañar un órgano blanco cuando ya se produce algún síntoma como dolor de cabeza, dolor torácico, problemas en la orina o algún otro síntoma relacionado con el aumento en la presión arterial. Bueno, hay unos cambios también en la bioquímica de la mecánica contráctil. Recuerden que el corazón pues, es un músculo estriado, son casi siempre dos proteínas, actina y miosina, que se mueven entre sí y eso es lo que produce la contracción. Puede llevar a un aumento en la masa cardíaca hasta un 20%. Las cavidades pueden aumentar tanto en volumen como en grosor y hay una hipertrofia que se gana con años de práctica y sobre todo con deportes de resistencia. Esa hipertrofia es buena, pero no la que hablábamos en un principio del hipertenso que no hace ejercicio, que el corazón sigue creciendo solamente para lograr romper esa cantidad de fuerza que le están colocando hasta que ya el corazón no da más. Bueno, todo lo que se busca es aumentar esa irrigación sanguínea de todo el cuerpo y además del mismo miocardio. Recuerden que el corazón también se alimenta a través de las coronarias, pero a diferencia del resto del cuerpo, las coronarias se llenan en diástole. El resto del cuerpo se llena cuando el corazón se contrae. Acá las coronarias se llenan cuando el corazón se dilata. Bueno, eso nos ayuda también a
todos los cambios que existen con el óxido nítrico, que esa dilatación sea mejor, y por eso es que el corazón del que hace actividad física es un corazón más saludable. No quiere decir que no tenga enfermedades, también se pueden infartar igual, pero con seguridad. Y tengo dos casos de dos amigos médicos muy queridos que, de no ser por haber sido deportistas, ya estarían muertos, porque tuvieron uno un tromboembolismo pulmonar que fue algo más de leve, o sea, moderado, y el otro tuvo una enfermedad coronaria de los tres grandes vasos, pero gracias a la cantidad de neovasculatura, es decir, el ejercicio con esta cantidad de óxido nítrico que se produce, también produce nueva formación de nuevos vasos. Eso hace que haya irrigación del mismo tejido por otro lado, como que tuviera un lago no solo alimentado por un río, sino que de pronto llegaran otras dos o tres quebraditas alimentando ese lago. Eso mismo pasa con el ejercicio. Hay neovasculatura y eso nos va a producir una mejor irrigación de ese tejido. Eso es lo que le salvó el corazón a estos dos amigos, si no ya estarían pues por allá, ya saben dónde. Entonces en el reposo, eh, ¿qué hacemos con nosotros con la actividad física? Pues si estamos en reposo, pues tenemos un volumen, un ventrículo derecho y ventrículo izquierdo aumentados, pero con una frecuencia cardíaca disminuida. No se está aumentando el trabajo del corazón, antes al contrario, la frecuencia cardíaca baja mucho. Recuerden lo que hablamos la semana pasada sobre la frecuencia cardíaca basal, que el padre Edison llegaba a 30, nosotros llegamos más o menos a 45, 42. Bueno, hay aumento del volumen plasmático, eso también es bueno, y hay una reducción de la tensión arterial sistólica que también es muy bueno, son cosas muy buenas. Durante el esfuerzo submáximo ya empiezan pues, los cambios a aplicarse, pues hay un volumen de eyección sistólico que aumenta, una frecuencia cardíaca que se puede permanecer un poquito disminuida comparado con alguien que no haga ejercicio. Por ejemplo, si ustedes ya completaron un año, bueno, digamos 6 meses de actividad física mínimo 3 veces por semana durante 45 minutos, si se comparan con una persona que apenas está comenzando, van a ver cómo con un volumen de eyección sistólico similar, la frecuencia cardíaca de ustedes va a ser menor. Eso debido a que el trabajo del corazón es mucho mayor y ese gasto cardíaco disminuye levemente. Pero ya cuando hablamos del esfuerzo máximo, entonces ahí ya sí todos los valores se nos aumentan. El volumen de eyección aumenta debido a que el volumen del ventrículo derecho y el izquierdo también aumentan la precarga, hay una reducción de la resistencia periférica total, hay aumento en la contractilidad cardíaca. Recuerden que la extracción de oxígeno debido a la mayor necesidad que requiere la célula, pues también está aumentada. Eso nos produce a que nuestro VO2, que es el consumo de oxígeno, también aumente. Ideal que todos estuviéramos en algún momento que lo puedan medir por encima de 40 SBO2. Si les digo algo, creo que Rigo, no sé, la última vez que estuvo compartiendo esa información, estaba alrededor de 72 SBO2. Así debe tenerlo el padre Edison ahora. Bueno, corazón de atleta. ¿Por qué hago un pequeño paréntesis hablando del corazón de atleta? Pues porque es lo que nosotros queremos tener. Y digamos que hay una patología que se asoció, a ver si más adelante está, ¿sí? A aumento en la muerte súbita en la persona que hacía deporte. Y esto digamos que no es muy importante en cuanto a la estadística de mortalidad, pero si la comparamos con la persona que no, sí es importante porque es más o menos el doble. Entonces, el corazón de atleta, ¿qué pasa? Es un corazón que se llena con mayor volumen y se contrae con mayor eficacia, es decir, es un corazón mucho más efectivo. Pero ¿qué pasa? Que estos cambios desaparecen tras abandonar o reducir la actividad deportiva. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros dejamos de hacer deporte, infortunadamente esto vuelve a echar para atrás y vuelve a ser completamente normal, como si fuéramos sedentarios. De ahí la importancia, y reitero, nosotros no hemos sido creados para ser organismos sedentarios, no. Nosotros hemos sido creados para ser organismos activos, con movilidad. Y en la medida que lo logramos mantener, les aseguro que su calidad de vida va a mejorar. No estoy diciendo que van a vivir 200 años, no. Pero la calidad de vida, así sean 70, 80 o 90 años, va a ser mejor.
Yo, pues aquí hablo un poquitico de mi papá. Mi papá tiene, acabo de cumplir, es 38, acabo de cumplir 83 años y él nunca en la vida ha hecho actividad física. 83 años ya está realmente muy golpeado desde el punto de vista físico, mentalmente no tanto, está casi perfecto, pero físicamente sí está muy golpeado. Y es que de los 83 años yo creo que no ha hecho 3 años de actividad física, pues sería demasiado. Y eso pasa, ¿no? El cuerpo se va atrofiando, el cuerpo se va empastando, como que uno se va pegando, y por eso es que nosotros en este taller tenemos que ser muy disciplinados con la actividad física, porque uno puede llegar a los 83 años con un desempeño físico perfecto, es decir, como si tuviéramos, como tengo yo ahora, 51 años, casi 52. Hay ejemplos de todo. En el momento en que estemos, empezar actividad física va a ser bueno. No es que yo nunca he hecho en la vida. Yo le digo a mi papá, por ejemplo, papá, si quieres dormir mejor, si quieres tener menos problemas de memoria, haz ejercicio. Eso es lo que ahora actualmente los psiquiatras están formulando, más que cualquier tipo de medicación, es la actividad física debido a todos los cambios que suceden a nivel cerebral. Eso ayuda mucho en cuanto a la memoria y en cuanto a la parte del pensamiento. Bueno, entonces si estamos hablando del sistema cardiovascular y osteomuscular, pues mantenernos activos, pues nos va a también a llevar a que pasen los años y nuestro desempeño no caiga tan drásticamente como si no lo hiciéramos. Bueno, y hay unos factores genéticos que también son, pues, que son particulares de cada persona y que son los famosos números que buscan los grandes equipos, pues, sobre todo llevando a que esos corazones tengan unos desempeños formidables. Pues lo que sucedió cuando llevaron por primera vez a Nairo a hacer las pruebas con Movistar, que Nairo, pues, no lo conocía nadie y lo llevaron, hizo sus pruebas por allá en España y le dijeron que había salido malo porque, perdón, porque habían dado unos números muy extraños, que eran muy buenos. A los 3 días le repitieron las pruebas y dijo exactamente lo mismo, es decir, no había salido malo, Nairo es un superdotado. Unos números envidiables siempre tuvo Álvaro Mejía, siempre esperamos mejor desempeño de él. En su época lo llegaron a comparar con los mismos números de Miguel Indurain, pero pues obviamente Álvaro Mejía, gran ciclista, no alcanzó pues los logros que alcanzó Miguel Indurain. Bueno, esta es una gráfica muy bonita que compara el riesgo de muerte entre 1 y 2 peces con la actividad física. El sedentario, pues pueden tener un riesgo de muerte 2.5, casi 3 veces mayor que la persona que hace ejercicio físico regular. Pero miren cómo la persona que hace ejercicio físico o deporte de élite, su riesgo de muerte vuelve a aumentar un poco. Eso es debido a la cantidad de masa muscular que gana ese corazón, es decir, la hipertrofia del miocardio es enorme. No estoy engañándolos o diciendo alguna falsedad. Sí, no recuerdo bien el equipo olímpico que ganó en la prueba en el año 72, la prueba de velódromo de persecución por equipos, creo que era un equipo alemán. Todos ya están muertos, es decir, no es porque en el año 72 hasta ahora ya eran muy viejitos, no, todos murieron, creo que en los siguientes 20 o 25 años, porque infortunadamente la mayoría de esos deportistas que fueron élite, que fueron los mejores del mundo, dejaron de hacer deporte, y esa hipertrofia, ese músculo cardíaco, al no tener ya esa vasculatura aumentada por la actividad física, pues se infartaron, se fueron infartando hasta que se murieron. Bueno, el ejercicio, sobre todo el entrenamiento dinámico, hacen que a esfuerzos normales o medios el estrés vascular sea menor. Esto sí que es importante. Cualquier actividad física que nosotros hagamos nos va a proteger. Y lo que buscamos es eso. En ese taller lo que buscamos es vivir mejor. Y ese vivir mejor, pues, una de las partes es el ejercicio, y realmente está demostrado que 3 veces
de 3 a 5 veces por semana de actividad física, entre 30 a 45 minutos, logramos unos cambios a nivel fisiológico que nos van a llevar a que nuestro cuerpo trabaje y funcione de una mejor manera. Lo de la muerte súbita que les decía ahorita, la incidencia que puede estar de 1.6 por cada 100.000 habitantes en los deportistas, mire que se baja casi a 0.75 en no deportistas, es decir, es un poquito más del doble la muerte súbita en los deportistas. Eso es algo que hay que decirlo, pero significativamente desde el punto de vista estadístico no es, pero si los comparamos entre ellos de 0.75 a 1.6 es un poquito más del doble. Y eso es más que todo por una miocardiopatía hipertrófica, por una mala adaptación crónica. Los que se han muerto, como ustedes pueden ver en la televisión, han recordado muchos casos de jugadores de fútbol que estaban en la cancha y blanquean los ojos y se caen. Infortunadamente, en la mayoría se han encontrado cardiopatías, ¿sí? Es decir, malformaciones que no se habían evidenciado antes, tanto a nivel cardíaco como a nivel cerebral. La mayoría de los pacientes, cuando ya son mayores de 35 años, son por problemas isquémicos, es decir, problema de alimentación que ha llevado a que se acumule placa de ateromas en las arterias coronarias, que ha llevado a que ese riesgo sanguíneo se disminuya y que en algún momento el aumentar tantas veces la función del corazón, debido a que, a la vía por donde va la sangre está taponada, pues no se logra suplir y el corazón se infarta. Concluyamos porque ya llevamos casi 40 minutos. Importante que el ejercicio disminuye los factores de riesgo cardiovascular, disminuye la mortalidad por cáncer. El reto es diferenciar la adaptación cardíaca normal de la patológica. Eso me imagino que a nivel de las universidades que estudian la medicina del deporte, pues deben tener un poquito más de información al respecto. Si detectamos cardiopatías estructurales no relacionadas con el deporte, pues obviamente habrá que entrar a corregirlas. Ahora ya hay mucha cirugía endovascular o abierta que se puede corregir y bueno, la persona puede tener un desempeño completamente normal. Pero lo más importante de todo, que debemos tener una vigilancia médica y una monitorización. En nuestro caso, la monitorización es lo que nos dice el cuerpo, aprender a leer todo lo que nos dice durante nuestro entreno y nuestro pulsómetro, que con base a un entrenamiento, con base a las frecuencias cardíacas, vamos a lograr los objetivos con un riesgo menor. No es más, muchas gracias por la atención y los invito a que compartamos nuestra pantalla y cualquier inquietud o duda que tengamos, la expresemos acá. Tenemos 15 minuticos, siempre tomando agua. Esta es agüita con limón. Recuerden que el agua con limón es muy buena. Bueno, no hay dudas, niños. ¿Por qué no colocan ahí eso? Pongan sus cámaras y hablemos un ratico. Desestresémonos un ratico. Hola a todos. ¿Cómo está la situación en Cali, Dios mío? Moniquita, no te quiero asustar. La sucursal del cielo va a salir adelante de todo esto. No es fácil, pero Cali está, lo más curioso, Cali está llena de caleños y los caleños son unos berracos, entonces, para adelante. Pues, muy complicado, pero bueno, por eso hay que hacer ejercicio. Haciendo mucha oración. Sobre todo, Mónica, eso, estamos haciendo oración, cada hora hacemos, no estamos haciendo cada hora el rosario, pero toda la noche hacemos el rosario y cada hora hacemos una oracioncita por la ciudad. Tenemos unos grupos por WhatsApp enormes y todos estamos participando. Eso ha sido algo muy bonito. Hemos encontrado mucha solidaridad y ha despertado esta situación mucha sensibilidad por la necesidad del otro. Entonces yo creo que el presente, el momento es complicado, pero nos va a llevar a un futuro mucho mejor, mucho mejor. Dios quiera de usted, oiga. Mónica, por ahí hay una buena propuesta que le haga a su marido, ¿yo? Dígale que revise creo que es 3 de octubre en Indiana. Hay un 70-30
que por ahí hay un amigo que me está yendo la cabeza para que vayamos. Entonces, eso les queda Sí. cerquita, para que vayamos. Y sea tu debut en el 73 Moniquín. Ay, bendito es mi Dios. Eddie, padre Edison, no, padre Edison 73 es como hacer un mini sprint. No, usted no, padre. Mírele todas a don Edison, mírele atrás todas esas medallas. Lo Pero asusta a uno con esas medallas tan bonitas. esas son las del mes pasado. Las tengo para la venta. Sí, Ay, muy chévere. Es ¿alguna una duda, bendición. inquietud que tengan? Hay muchos, mire, gracias a Dios hay muchos hoy. Les agradezco de verdad, pero activen las cámaras. Todo el mundo está, ni micrófono ni cámaras. Para que Cami, cuenta. cuando hablas del sistema nervioso autónomo, del simpático parasimpático, yo tengo dos técnicas para estimularlos. Cuando la gente está muy cansada, hay que estimular el simpático. Entonces, lo único que hacen es cerrar la fosa nasal izquierda y respiran por la fosa nasal derecha. Mínimo 3 minutos, siempre mínimo 3 minutos. Ahí está activando el sistema nervioso simpático. Cuando están muy activos y desean descansar y no pueden dormir o no pueden relajarse, es lo contrario. Van a tapar la fosa nasal derecha y van a respirar por la fosa nasal izquierda. Y ahí van a activar el parasimpático. Mínimo 3 minutos y eso es genial. Buenísimo. Interesante. ¿Y eso es algo energético o qué? Contanos. Es muy profundo. Hagamos algo y les explico más a profundidad porque si no, no terminamos hoy. Vayan Bueno, activándolo entonces usted nos va a montar una charlita de unos 20 o 30 minutos de todos esos trucos, de todos esos tips pranayamas. importantísimos. Todos esos pranayamas, son todos pranayamas. Igual está el Sitali pranayama para cuando tiene uno dolor de cabeza. O sea, hay cantidades de pranayamas para todo. Es increíble. Y como tú dices, la respiración es el todo. Si tú controlas la respiración en la vida, tú no te llegas a imaginar la cantidad de cosas que puedes llegar a controlar. Le queda de tarea y le queda de tarea, hoy es la tercera semana o la cuarta, pero ya no me acuerdo. Ahora miro. Okay. Para la última, nos presentas al final todos esos truquitos, ¿vale? Bueno, ¿quién más? ¿Alguna duda? ¿Qué hubo, Patacón Jason? ¿Cómo va esa minga? ¿Qué más? Jason, ¿qué vas a ver de la minga? No, pero a Jason lo molestan, que es el que Es por mi origen del Cauca. tumbó la estatua de la casa y todo eso. Sí. Jason, Mejor que quitaron esa estatua para que esos españoletes allá en Cali. no. Nosotros necesitamos estatua, nosotros necesitamos gente que ponga las pilas para salir adelante. Danielita, ¿ese uniforme de qué es? Hola. Sí, estaba en mi closet. Bueno. Y bueno, de verdad no hay dudas, pues, porque entonces es muy chévere que fisiología tan No, fácil. yo quería saber algo de lo de la respiración que tú dices, que cuando uno salga a trotar es mejor respirar 3 veces y botar 3 veces. ¿Tú qué opinas? Pues mira que... ¿Funciona bien? Porque a mí ya después cuando empecé a trotar, ya al principio uno le da vaso porque uno no sabe respirar. Después ya uno más controla la respiración y controla la frecuencia cardíaca. A medida yo que siempre lo hice 2-2, ¿cierto? Siempre hice 2 inspiraciones, 2 expiraciones. Y me daba vaso y así fuera ritmo extensivo que iba a una velocidad, digamos que muy controlada, digamos que para algunos muy lenta, pero la frecuencia cardíaca completamente estable y me daba vaso y eso. Cuando empecé a hacerlo 3-3, eso se desapareció por completo. Yo creo, ya le dije a una compañera que trabaja en la Escuela Nacional del Deporte que hiciéramos un trabajo en el laboratorio cogiendo 10 atletas a una misma velocidad, ponerles a correr 10 minutos a 12 kilómetros por hora, respirando 3-3 y respirando 2-2, midiendo los volúmenes, porque yo creo que respirando 3-3 el volumen es mayor que respirando 2-2, y ese poquito de más de volumen que haya en los pulmones, que permita un mejor intercambio, cuando uno va a una velocidad media, pues va a ser mucho más provechoso. Creo que va por ese lado. Funciona mucho mejor. Yo no he encontrado un trabajo al respecto. Yo no sé si ustedes de pronto sepan algo.
Pero bueno, estoy pendiente porque pues ahorita en pandemia no se ha podido, todo está cerrado, todo es virtualidad, pero apenas abran los laboratorios, quiero hacer ese trabajito que no es muy difícil escoger 10 personas y las mismas personas Los relojes. a la misma hora, el mismo día de la semana, que troten en una banda a 12 por hora 10 minutos y le medimos los volúmenes haciendo 2-2 y haciendo 3-3. A ver qué cambios hay en las gráficas. Yo creo que sí debe haber bastantes cambios. A mí me ha ido muy bien. Sí. De verdad, cuando voy 3-3, puedo ir Voy a a... ensayar a ver qué La tal. última vez que fue Porque a por mí en allá bicicleta me funciona muy bien. en bicicleta, sí que a veces descuidamos eso, porque en bicicleta No, a mí uno... en bicicleta me funciona. Yo cuando estoy tan cansada, yo empiezo a pensar más en la respiración que en la misma pedaleada y como que se me olvida y mejora mucho más. O sea, obviamente las piernas reciben más oxigenación, entonces es mucho más fácil, ¿no? Claro, claro que sí. Ve, y se nos fue el fisiatra, se nos fue Guío, que de pronto me ha podido ayudar ahí con eso. Y se fue. Sí, sí, pero bueno, ¿y qué más? No sé, padre Edison. Y sí, yo tengo como una dudita. ¿La presión arterial en un deportista de élite sería más o menos de cuánto? O sea, se habla que lo normal es Presiones 120-80 en una persona normal, pero en un deportista tendría que ser más o menos cuánto, teniendo presente lo de los cambios fisiológicos y toda esta temática que nos has expuesto. Pues digamos, es menor, tiene que ser menor, aunque no en un número, sino en el valor que él ha tenido. Por ejemplo, si este deportista élite manejaba presiones de 150 cuando era joven, 110-70, 110-60 cuando ya llegó a la edad madura, digamos que si él tuviera un hermano gemelo, pues gemelo idéntico con las mismas condiciones de vida, pero que no fuera deportista de élite, este hermano gemelo idéntico debería tener una presión mayor. Es decir, no quiere decir que sea hipertenso, pero sí una presión mayor. Recuerda que la presión sistólica puede variar entre 90 y 135, es decir, la presión de arriba. Y la diastólica, que es la de abajo, puede variar entre 60 y 85. Cuando la presión diastólica supera los 85, ojo, ahí se prende el bombillito. Tenemos que empezar a hacer algo para que no nos suba a 90. Lo mismo la sistólica, si sube de 135, sube a 140, se prende el bombillito porque tenemos que hacer algo porque ya casi se está catalogando como hipertenso. Entonces, lo ideal es mantener en el rango de normalidad, pero este deportista de élite con seguridad va a tener una presión en el rango de normalidad bajo, no 120-85, va a estar más bajo, va a estar en 170, 110-70, por todos esos cambios a nivel del aparato cardiovascular que le sucede a nivel metabólico, por todo eso, su presión va a ser menor. Y recuerda que la presión está manejada por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Y como él tiene una frecuencia cardíaca disminuida porque hacemos bradicardia, pues su presión también va a ser menos. Sí, Camilo, porque imagínate que yo una vez vi un programa donde entrevistaron a eso fue como el año pasado, entrevistaron a esta muchacha que hace las apneas, las largotas, y a Nairo Quintana, no sé si tú la viste. Ellos estaban conversando, ellos dos, y entonces conversaban acerca de las pulsaciones y todo eso. Ellos bajan en reposo como a 40 y pico. Yo decía, wow. Esa chica sí respira. No, es una cosa. Ellos bajan más todavía, ellos bajan más. Bajan más. Ellos decían que a veces podían, que ellos a veces se ponían el reloj y se acostaban a dormir y miraban y habían bajado mucho más, 36, 30. Yo decía, Dios mío, eso es demasiado, pero es gente que es muy buena. Dicen que las personas que manejan, entonces son mejores. ¿Tú qué opinas de eso? No, pues tienen unas capacidades únicas, por eso son los números que hablábamos en la charla, que hay gente que es súper dotada y por eso tienen esa capacidad de resistir tanto y de llegar y recuperar a la vez tanto. Y recuperan así. Muy rápido. Esta niña Pereirana tiene unas condiciones únicas, pues.
ella Ella es la que hace la ella es campeona mundial de apnea. ¿Cómo es que se llama? Sofía. Bueno, Sofía, eso, Sofía. debe ser amiga del padre Edison. Padre Edison nos conoce a todos. Sofía. Ay, pero esa mujer es hermosa, es divina por dentro y por fuera. Linda. Sí. Tú la vieras como hablaba y todo eso, es bonita. No, eso es lo bueno de hacer actividad física, que cada vez nos ponemos más lindos todos. Ay, sí. Y haciéndola Claro. yo más bonitos todavía. Claro, incluido ese feo, el del Sebastián, que está por ahí, que no dice nada. Pero niños, no me encanta verlos. Padre Edison, su oración, por favor. Claro. Bueno, hoy quiero compartir la oración del triatleta. Esta es de mi autoría y es una lamita que anda por ahí en el... Yo creo que Camila debe tener, ¿no es cierto? Sí, claro, claro que sí. Bueno, hacemos la oracióncita del triatleta, le hacemos una pequeña adaptación y después oramos por la realidad que están viviendo ustedes ahí en Cali. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque soy deportista. Que todos mis entrenamientos y competencias en el ámbito del deporte, nosotros seamos capaces de entregártelos a ti, mi Señor. Que tu mirada siempre me oriente al competir, que tus manos llagadas me conduzcan en la carrera, que tus pies heridos me lleven a lo más duro al entrenar y al competir, que tu santa sangre me libre de todo mal, que tu Santo Espíritu me conduzca a obtener la perfección en la vida cristiana y en la vida deportiva y alcanzar la meta y la victoria por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos infinitas gracias. Te quiero presentar cada uno de los participantes de esta charla que Camilo nos ha querido compartir. Te presento sus familias, sus hogares, sus proyectos, sus metas, sus anhelos. Pero también te presento, Señor Jesús, esa meta deportiva que ellos puedan tener. Ayúdasela, Señor, a llevar a feliz término. Presentamos, Señor Jesús, todas las personas que se encuentran sufriendo a causa de la pandemia. También te presento, Señor Jesús, la realidad que vive Cali, la realidad que vive nuestra patria Colombia. Permite, Señor Jesús, que la paz, la serenidad y la tranquilidad pronto recobre o llegue mejor a nuestro país. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser hombres que seamos capaces de ser instrumentos de paz, amor y reconciliación. Todo esto te lo pedimos a ti, tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les guarde, sostenga y acompañe siempre. Amén. Amén. Amén, Padre. Muchas gracias. Qué lindo. Amén. Mi gente, muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de 8 días. Los quiero mucho, mucha disciplina y bueno, sigamos adelante con todas estas cosas. Bueno, chao, gracias a todos. Gracias, feliz noche. Gracias, chao. Chao, feliz noche para todos. Lo mismo, Padre. Chao, Chao, gracias. muy bien. Gracias, amén. Hasta luego, gracias.